¿Sabías que las tormentas más devastadoras de tu vida no vinieron para destruirte, sino para prepararte para algo extraordinario que ni siquiera puedes imaginar? Durante los próximos minutos, vas a descubrir algo que el 99% de las personas nunca entienden: que tu verdadero llamado divino surge precisamente después de tus momentos más oscuros y desesperantes. Existe una conexión sobrenatural entre las crisis que enfrentas y el propósito para el cual fuiste creado. No es casualidad que estés viendo este video justo después de haber atravesado esa situación que te cambió completamente. No es coincidencia que sientas ese vacío interno, esa búsqueda de algo más profundo, ese hambre espiritual que no logras satisfacer con nada de este mundo. Lo que vas a conocer hoy es la historia más poderosa de transformación espiritual jamás registrada en la historia de la humanidad. Una visión tan intensa, tan real, tan transformadora, que cambió no solo la vida de un profeta, sino que estableció el patrón divino para cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros después de nuestras crisis más profundas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tuviste que pasar por esa pérdida tan devastadora? ¿Por qué Dios permitió que atravesaras esa traición, esa enfermedad, esa ruina financiera, esa depresión que te llevó al límite? ¿Por qué parecía que el cielo estaba en silencio justo cuando más necesitabas una respuesta? La respuesta está en Isaías capítulo 6, Difín. Y lo que vas a descubrir literalmente revolucionará tu perspectiva sobre cada dificultad que has enfrentado. Porque resulta que Dios no estaba ausente durante tu tormenta. Estaba preparando el escenario para la revelación más importante de tu vida. Este no es otro video motivacional. Esto es una revelación bíblica que ha transformado millones de vidas durante más de 2,700 años. Y después de estos próximos minutos, nunca más verás tus crisis de la misma manera. Porque entenderás que cada lágrima que derramaste, cada noche de insomnio que pasaste, cada momento donde sentiste que no podías más, fue una preparación divina para el llamado más extraordinario que puedas imaginar. Quédate hasta el final porque voy a revelarte cuál es la pregunta más importante que Dios te está haciendo en este preciso momento de tu vida. Y tu respuesta a esta pregunta determinará si entrarás en tu verdadero propósito divino, o si seguirás vagando sin dirección, desperdiciando el potencial extraordinario que hay dentro de ti. Para comprender completamente la magnitud de lo que Isaías experimentó, necesitas entender el nivel de crisis absoluta que estaba viviendo. No estamos hablando de problemas menores o dificultades pasajeras. Isaías estaba en medio del colapso total de todo lo que conocía y en lo que había confiado toda su vida. El año era aproximadamente 740 a.C. y el rey Uzías, quien había reinado durante 52 años consecutivos, acababa de morir. Para darte una perspectiva, imagínate que el único líder que has conocido en tu vida adulta, el único sistema de gobierno que has experimentado, la única estabilidad política que has conocido desaparece de un día para otro. Uzías no había sido un rey cualquiera, había sido uno de los monarcas más prósperos y exitosos en la historia de Judá. Bajo su reinado, el reino había experimentado expansión militar, prosperidad económica, innovación tecnológica y relativa paz. Era considerado un rey bendecido por Dios, un líder que había llevado a la nación a alturas extraordinarias. Pero ahora estaba muerto, y con él se desmoronaba toda la estructura de seguridad que Isaías había conocido. Los enemigos amenazaban las fronteras, la economía se tambaleaba, la corrupción se extendía por todo el gobierno, y el pueblo había caído en una decadencia espiritual y moral sin precedentes. La idolatría era rampante en todos los niveles de la sociedad. Los ricos oprimían despiadadamente a los pobres. Los jueces vendían sus veredictos al mejor postor. Los sacerdotes habían corrompido el culto con prácticas paganas. Y la injusticia social se había normalizado hasta el punto de que nadie se escandalizaba ya por nada. Isaías, quien provenía de una familia noble y posiblemente tenía conexiones con la realeza, tenía acceso privilegiado a los círculos de poder. Conocía íntimamente todos los problemas, veía de primera mano la corrupción, era testigo directo del alejamiento de Dios que caracterizaba a los líderes, y se sentía completamente impotente para cambiar algo. ¿Te suena familiar esta sensación? Esa frustración de ver problemas enormes a tu alrededor y sentirte insignificante para hacer alguna diferencia. Esa angustia de vivir en medio de sistemas corruptos y no saber cómo responder. Esa desesperación de buscar a Dios y encontrar aparentemente solo silencio. Pero aquí está lo fascinante.
Fue precisamente en este contexto de crisis total, de colapso completo, de aparente ausencia divina, que Dios decidió revelarse a Isaías de la manera más gloriosa y transformadora posible. Porque resulta que Dios no está ausente durante nuestras crisis, está preparando el escenario para revelaciones que cambiarán nuestra vida para siempre. Isaías 6:1 comienza con estas palabras que han impactado a la humanidad durante milenios. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Detente por un momento y permite que la magnitud de esta declaración penetre en tu corazón. Isaías no dice que sintió una presencia, o que tuvo una experiencia emocional, o que recibió una impresión espiritual. Dice que vio al Señor. Esta fue una experiencia visual, tangible, real, sobrenatural. Un encuentro cara a cara con la gloria divina que trasciende toda descripción humana. Y fíjate en el timing divino. En el año que murió el rey Uzías, justo cuando el trono terrenal quedó vacío, cuando la autoridad humana falló, cuando la seguridad política se desplomó, fue precisamente entonces que Isaías pudo ver el trono celestial que nunca está vacío, la autoridad divina que nunca falla, la seguridad espiritual que nunca se tambalea. ¿Has notado este patrón en tu propia vida? Las revelaciones más profundas de Dios, los encuentros más transformadores con su presencia, las experiencias más poderosas de su gloria, llegan justo cuando sientes que has perdido todo lo demás, cuando las seguridades humanas se desvanecen, cuando las estructuras terrenales colapsan, cuando los sistemas en los que confiabas te fallan. Es precisamente entonces que puedes ver las realidades espirituales que siempre han estado ahí. Isaías describe que vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. La palabra hebrea para alto es ram, que significa elevado al máximo supremo por encima de todo, exaltado sin límites. Y sublime, viene del hebreo nisa, que significa levantado en gloria, alzado en majestad absoluta, honrado por encima de toda creación. No era simplemente un trono entre muchos, era el trono supremo del universo, el centro de toda autoridad y poder. Pero hay algo aún más impresionante. Sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios era tan inmensa, tan abrumadora, tan infinita, que el templo terrenal no podía contenerla. Era como si todo el cielo hubiera invadido la tierra, como si la dimensión divina hubiera penetrado la dimensión humana, como si lo eterno hubiera irrumpido en lo temporal. Imagínate estar en esa situación de repente, toda tu percepción de la realidad se expande infinitamente. Lo que creías que era grande se vuelve insignificante. Lo que pensabas que era importante se vuelve trivial. Lo que considerabas problemas insolubles se vuelven detalles menores, porque estás viendo la perspectiva divina, la realidad desde el trono celestial, la verdad desde el punto de vista de la eternidad. Y entonces aparecen los serafines. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos seres celestiales, cuyo nombre significa literalmente los que arden, existían para un solo propósito: adorar continuamente la santidad perfecta de Dios. Lo que sucedió a continuación fue algo que literalmente sacudió los cimientos del templo, y reveló la realidad más profunda del universo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este no era un canto melódico y suave como los que estamos acostumbrados a escuchar en nuestras iglesias. La palabra hebrea kara significa gritar con toda la fuerza, proclamar con voz potente, clamar con intensidad apasionada. ¿Por qué gritaban? Porque la santidad de Dios es tan abrumadora, tan perfecta, tan absolutamente pura, que la única respuesta apropiada de cualquier ser consciente es la proclamación apasionada e intensa de su gloria. No era entretenimiento, era adoración desesperada. No era performance. Era la respuesta inevitable de criaturas que estaban viendo la perfección absoluta cara a cara. Y fíjate que dicen santo 3 veces consecutivas. En el idioma hebreo, la repetición no es solo para énfasis, es para expresar el grado superlativo absoluto. Cuando dices algo una vez, es importante. Cuando lo repites 2 veces, es muy importante. Cuando lo repites 3 veces, estás declarando que ha alcanzado el nivel máximo posible de esa cualidad. Dios no es simplemente santo, no es solo muy santo. Es santo, 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 la santidad perfecta, completa, absoluta. ¿Pero qué significa realmente santo? La palabra hebrea kadosh significa separado, apartado,
completamente diferente de todo lo demás que existe. Dios es absolutamente distinto a toda su creación. Su perfección es total, su pureza es completa, su gloria es indescriptible, su naturaleza trasciende todo lo que nuestras mentes finitas pueden comprender. Y entonces viene la declaración que revolucionó completamente la perspectiva de Isaías: toda la tierra está llena de su gloria. Mientras Isaías veía crisis por todos lados, mientras percibía que Dios estaba ausente de su sociedad, mientras sentía que el cielo había guardado silencio, los serafines declaraban desde la perspectiva celestial que toda la tierra estaba llena de la gloria divina. ¿Puedes ver la diferencia radical de perspectiva? Isaías, desde su punto de vista humano limitado, veía crisis, caos, ausencia de Dios, silencio celestial. Pero desde la perspectiva divina, desde el punto de vista eterno, la gloria de Dios llenaba absolutamente toda la tierra. El problema no era que Dios estuviera ausente, el problema era que Isaías no había tenido los ojos espirituales para percibirlo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El grito de adoración de los serafines fue tan poderoso, tan intenso, tan cargado de autoridad espiritual, que sacudió literalmente los cimientos del templo. La estructura física no podía contener la intensidad de la adoración celestial. Era como si las dimensiones espirituales estuvieran invadiendo las dimensiones físicas, y el humo llenó todo el templo. En toda la Biblia, el humo representa la presencia manifiesta y visible de Dios. Es la Shekinah, la gloria divina que se hace tangible, perceptible, experimentable. Era como si el cielo hubiera descendido completamente a la tierra, como si lo invisible se hubiera hecho visible, como si lo eterno hubiera irrumpido en lo temporal de manera absoluta. La respuesta de Isaías fue inmediata, visceral y devastadora: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En ese momento, Isaías experimentó lo que podríamos llamar la crisis de identidad más profunda que un ser humano puede experimentar: ver quién es realmente cuando es confrontado con la perfecta santidad de Dios. ¿Qué había sucedido exactamente? Cuando Isaías vio la gloria perfecta de Dios, inmediatamente se vio a sí mismo como realmente era. No fue que de repente se convirtiera en una persona inmunda. Siempre lo había sido, pero nunca había tenido un punto de referencia absoluto para medirse. Es como cuando enciendes una luz brillante en un cuarto que creías que estaba limpio, y de repente puedes ver todo el polvo, toda la suciedad, todas las imperfecciones que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles en la oscuridad. La luz no creó el polvo, simplemente lo hizo visible. De la misma manera, la gloria de Dios no creó la impureza de Isaías, simplemente la hizo evidente, innegable e imposible de ignorar. Por primera vez en su vida, Isaías se estaba viendo desde la perspectiva divina, y la revelación era absolutamente devastadora. Fíjate en algo crucial. Isaías no dice: he cometido errores, o soy una persona imperfecta, o necesito mejorar algunas áreas de mi vida. Dice: soy muerto. En la presencia de la santidad perfecta de Dios se dio cuenta de que su condición espiritual no era simplemente problemática, era terminal. No era un problema que pudiera resolver con esfuerzo humano, autodisciplina o buenas intenciones. Era una condición que requería intervención divina sobrenatural. Y especifica exactamente dónde veía el problema: hombre inmundo de labios. ¿Por qué enfocarse específicamente en los labios? Porque los labios representan todo lo que sale de nuestro corazón. Jesús enseñó claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías se dio cuenta de que su problema no era solo externo, comportamental o superficial. Era interno, del corazón, de la esencia misma de su ser. Sus palabras, sus pensamientos, sus motivaciones, su misma naturaleza estaban contaminados por la impureza espiritual. Pero hay algo aún más devastador. Y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, Isaías reconoció que no era solo su problema personal, era un problema colectivo, social, cultural. Estaba viviendo en medio de una sociedad que también tenía labios inmundos, corazones contaminados, naturalezas caídas. El problema era tanto individual como comunitario, tanto personal como generacional. ¿Y sabes qué? Esta es precisamente la experiencia que muchos de nosotros necesitamos. Pero la historia no termina con la devastadora crisis de identidad de Isaías.
Lo que sucede inmediatamente después es uno de los milagros más hermosos, más poderosos y más esperanzadores registrados en toda la Biblia. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Puedes ver la secuencia divina perfecta. Primero, Isaías vio la gloria de Dios y entendió quién era Dios realmente. Segundo, reconoció su propia condición y su necesidad desesperante. Tercero, Dios proveyó la solución sobrenatural. No fue Isaías quien tuvo que limpiarse a sí mismo, purificarse por sus propios medios, o ganarse la transformación a través de esfuerzo personal. Fue Dios quien envió la purificación de manera completamente gratuita e inmerecida. El serafín tomó un carbón encendido directamente del altar que estaba en la presencia inmediata de Dios. Este no era un fuego ordinario terrenal común. Este altar estaba en el lugar santísimo celestial, lo que significa que este carbón había sido santificado, purificado, empoderado por el fuego mismo de la santidad divina. Era fuego celestial, fuego divino, fuego transformador. Y fíjate en algo absolutamente increíble, el serafín tocó específicamente los labios de Isaías con el carbón encendido, los mismos labios que Isaías había identificado como inmundos, el área específica donde había reconocido su mayor problema. Recibieron el toque directo del fuego purificador de Dios. No fue una limpieza general o superficial, fue una transformación específica dirigida personalizada. ¿Te das cuenta de la profundidad de lo que esto significa? Cuando confesamos nuestras áreas específicas de impureza, cuando reconocemos honestamente nuestras necesidades particulares, cuando somos transparentes sobre nuestras debilidades concretas, Dios responde con purificación específica, transformación dirigida, sanidad personalizada. No es una bendición genérica, es una intervención divina diseñada exactamente para lo que necesitamos. El resultado fue inmediato y completo: es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No dice que la culpa fue perdonada, o que el pecado fue cubierto. Dice que la culpa fue quitada completamente y que el pecado fue limpiado totalmente. La palabra hebrea, subroare para quitada, significa removida completamente, eliminada sin rastro, apartada para siempre. Y taer para limpio significa purificado totalmente, hecho puro, transformado en limpieza. Pero ¿por qué fue necesario específicamente el fuego? Porque el fuego tiene la capacidad única de purificar separando lo puro de lo impuro. El fuego consume completamente lo que no debe estar ahí, pero refina y fortalece lo que es valioso. El fuego no destruyó a Isaías, lo transformó. No eliminó su personalidad, purificó su carácter. No borró su identidad, limpió su naturaleza. Y aquí está el punto absolutamente crucial que no puedes perderte. Esta purificación sobrenatural no fue el final de la experiencia de Isaías, fue la preparación divina para algo infinitamente más grande. Dios no lo purificó para que fuera una persona más santa, y se quedara en silencio adorando en privado. Lo purificó específicamente para que pudiera responder al llamado extraordinario que estaba por venir. La transformación tenía un propósito: el servicio. La purificación tenía una meta, la misión. Inmediatamente después de la purificación, Isaías escuchó algo que cambió no solo su vida, sino el curso de la historia humana. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Esta pregunta aparentemente simple es en realidad la pregunta más profunda, más significativa y más transformadora que Dios le hace a cada ser humano que ha experimentado su purificación. ¿Te das cuenta de algo extraordinario aquí? Dios no necesitaba hacer esta pregunta porque fuera ignorante de la respuesta. Él es omnisciente, ya sabía perfectamente quién iba a responder, cómo iban a responder, y cuáles serían las consecuencias de esa respuesta. Pero hizo la pregunta porque quería que Isaías, y cada uno de nosotros, entendiéramos algo absolutamente crucial. Dios está buscando voluntarios dispuestos, no esclavos obligados. Fíjate cuidadosamente en la forma específica de la pregunta: ¿a quién enviaré? No dice: ¿a quién obligaré a ir? ¿O a quién forzaré a servir? ¿O a quién manipularé para que haga mi voluntad? Dice: ¿a quién enviaré? Lo cual implica claramente que está buscando a alguien que vaya voluntariamente, que responda por elección libre, que participe por decisión personal apasionada. Y luego añade: ¿quién irá por nosotros?
La palabra nosotros es absolutamente fascinante y reveladora aquí. Es una de las primeras indicaciones claras en el Antiguo Testamento de la naturaleza trinitaria de Dios. No es solo una persona divina hablando en soledad. Es la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, buscando unidos a alguien que los represente en la tierra, que lleve su mensaje, que manifieste su carácter. Pero ¿por qué necesitaba Dios enviar a alguien? ¿Por qué no resolvía Él mismo todos los problemas directamente? Porque la tierra estaba llena de crisis espiritual, de injusticia social, de alejamiento de Dios, de personas perdidas que necesitaban desesperadamente escuchar su verdad. Necesitaba mensajeros que llevaran su palabra, que confrontaran la injusticia, que llamaran al pueblo al arrepentimiento, que manifestaran su amor. Y aquí está lo absolutamente increíble: Dios pudo haber resuelto todos los problemas de la humanidad con un simple comando soberano. Pudo haber enviado ángeles para proclamar su mensaje con autoridad celestial. Pudo haber intervenido directamente sin usar intermediarios humanos. Pero eligió deliberadamente trabajar a través de seres humanos transformados. Eligió asociarse con nosotros en la restauración del mundo. Eligió hacernos sus colaboradores en la redención de la humanidad. ¿Ves lo que esto significa para tu vida después de la tormenta? Cada crisis que has enfrentado, cada dolor que has experimentado, cada momento de purificación que has atravesado, cada transformación que has recibido, ha sido una preparación divina específica para que puedas responder a esta misma pregunta que Dios te está haciendo ahora mismo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Tal vez has estado esperando que alguien más responda. Tal vez has pensado que no estás suficientemente calificado, que no tienes la preparación académica adecuada, que tu pasado te descalifica automáticamente. Pero Isaías tampoco estaba calificado por méritos propios hasta que Dios lo transformó sobrenaturalmente. La respuesta de Isaías fue inmediata, apasionada y absolutamente revolucionaria. Entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Solo 8 palabras en español, pero que literalmente cambiaron el curso de la historia humana. En hebreo original son aún más concisas y poderosas. Hineni shilakeni. Literalmente, aquí estoy yo, envíame a mí. 4 palabras que expresan disponibilidad total, entrega completa, compromiso absoluto. Puedes sentir la pasión ardiente, la urgencia desesperada, la determinación total en esta respuesta. Isaías no dijo: bueno, Señor, si realmente no hay nadie más disponible en este momento, supongo que podría considerar la posibilidad de ir. No dijo: déjame pensarlo durante unos días y orar al respecto para ver si siento paz. No dijo: ¿podrías darme más detalles sobre las condiciones laborales, el salario y los beneficios? Dijo: heme aquí, envíame a mí, con urgencia apasionada, con determinación inquebrantable, con entrega incondicional. ¿Pero qué había producido esta respuesta tan radical y transformadora? Fue la secuencia completa y perfecta de la experiencia divina. Primero, Isaías había visto la gloria majestuosa de Dios y entendido quién era Dios realmente, el Rey supremo del universo. Segundo, había reconocido honestamente su propia condición desesperante y su necesidad absoluta de transformación. Tercero, había experimentado personalmente la purificación sobrenatural divina. Y cuarto, había escuchado el llamado directo del trono celestial. No fue una decisión emocional impulsiva del momento. No fue una respuesta basada en sentimientos temporales o inspiración superficial. Fue una respuesta completamente informada, basada en una experiencia transformadora real y profunda. Isaías sabía exactamente quién lo estaba llamando. Sabía precisamente de dónde venía su nueva autoridad, y sabía específicamente qué lo había calificado para responder con confianza. Fíjate en algo absolutamente crucial. Isaías no hizo preguntas sobre las condiciones del trabajo, no negoció términos contractuales, no pidió garantías de éxito, no exigió seguridades de que sería fácil o popular. Simplemente dijo: envíame, con confianza total en el carácter de Dios y entrega completa a sus propósitos. Y la palabra hebrea emé es extraordinariamente poderosa y significativa. Es exactamente la misma palabra que usó Abraham cuando Dios lo llamó para el sacrificio de Isaac. Emé aquí. Es la misma palabra que usó Moisés cuando respondió desde la zarza ardiente. Heme aquí. Es la palabra que usan consistentemente las personas que están completamente disponibles para Dios, totalmente rendidas a sus propósitos, absolutamente dispuestas a ser usadas para su gloria.
Pero ¿qué significa prácticamente estar completamente disponible para Dios? Significa que reconoces profundamente que tu vida no te pertenece a ti mismo. Significa que entiendes que has sido purificado para un propósito específico. Significa que estás dispuesto a ser enviado a donde Dios quiera enviarte, para hacer lo que Dios quiera que hagas, cuando Dios quiera que lo hagas, sin condiciones ni reservas. ¿Y sabes qué? Este es exactamente el tipo de respuesta apasionada que Dios está esperando de ti ahora mismo después de tu tormenta. No necesitas tener todo completamente resuelto en tu vida. No necesitas entender todos los detalles del plan divino. Solo necesitas estar dispuesto a decir con pasión auténtica: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero lo que Dios le reveló a Isaías después de su respuesta entusiasta fue algo que probablemente no esperaba, y que cambiaría completamente su perspectiva sobre el ministerio. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿Te das cuenta de lo impactante que debió ser esto para Isaías? Había respondido con entusiasmo total, esperando probablemente que Dios le dijera algo como: vas a predicar mi palabra y multitudes van a responder positivamente, van a arrepentirse masivamente y verás un avivamiento nacional extraordinario. Pero Dios le dijo exactamente lo contrario: vas a predicar fielmente mi verdad y la mayoría de las personas no van a entender, no van a responder, no van a cambiar. ¿Por qué Dios le reveló esto tan claramente? No era para desanimarlo, destruir su entusiasmo o sabotear su ministerio. Era para prepararlo mental, emocional y espiritualmente para la realidad del servicio a Dios. Quería que Isaías entendiera desde el principio que el éxito de su ministerio no se mediría por la respuesta popular, la aceptación masiva o los resultados inmediatamente visibles, sino por la fidelidad absoluta a la misión divina. Esta es una lección absolutamente crucial para todos nosotros que respondemos al llamado de Dios después de nuestras tormentas. Cuando decidimos seguir a Dios completamente, cuando nos entregamos a sus propósitos, cuando respondemos a su llamado, no significa automáticamente que todo va a ser fácil, popular o exitoso según los estándares humanos. No significa que todo el mundo va a aplaudir nuestras decisiones, apoyar nuestras elecciones o entender nuestras motivaciones. A veces, frecuentemente, el llamado de Dios nos lleva a lugares difíciles, a confrontar situaciones incómodas, a decir verdades que otros no quieren escuchar, a tomar posiciones que van contra la corriente cultural, a mantener estándares que parecen demasiado altos para la mayoría. Isaías, comprensiblemente humano, preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? Era una pregunta natural, legítima, esperada. Estaba preguntando cuánto tiempo tendría que ministrar a personas que no iban a responder positivamente, cuánto tiempo tendría que predicar a corazones endurecidos, cuánto tiempo tendría que ser fiel en aparente fracaso. Y la respuesta de Dios fue devastadoramente clara: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: vas a ministrar fielmente hasta el final independientemente de la respuesta que recibas. Vas a ser obediente hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo personal. Era un llamado a la perseverancia a largo plazo, a la fidelidad sin garantías de éxito visible, a la obediencia basada en el carácter de Dios y no en los resultados humanos. Era una invitación a confiar en los propósitos eternos de Dios incluso cuando los resultados temporales parecieran desalentadores. Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario? Isaías no cambió su respuesta. No dijo: bueno, Señor, si va a ser tan difícil y aparentemente infructuoso, mejor busca a alguien más. Mantuvo su compromiso inquebrantable. Siguió disponible totalmente. Pero Dios no terminó su revelación con una nota de desesperanza total o desaliento absoluto. Al final de su comunicación con Isaías, añadió algo que cambió completamente el panorama y transformó la perspectiva de aparente fracaso en esperanza indestructible. Pero aún quedará en ella la 10ª parte, y volverá, y será asolada. Pero como el roble y como la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. ¿Qué estaba revelando Dios con estas palabras finales? Que aunque la mayoría de las personas no respondería positivamente al mensaje, aunque la mayor parte de la población permanecería endurecida,
Aunque los resultados visibles parecieran desalentadores, habría un remanente fiel, habría un grupo que sí entendería, que sí respondería, que sí sería transformado por la palabra de Dios, y este remanente fiel sería como una semilla poderosa que produciría fruto abundante en las generaciones futuras. Esta es la esperanza inquebrantable que sostiene a todos los que responden al llamado de Dios después de sus tormentas. No servimos a Dios porque vamos a convertir a todo el mundo. No ministramos porque vamos a ver éxito masivo inmediato. No obedecemos porque vamos a recibir aplausos universales. Servimos, ministramos y obedecemos porque Dios nos ha llamado a ser fieles, y Él se encargará soberanamente de los resultados eternos. Fíjate cuidadosamente en la analogía profunda que Dios utilizó el roble y la encina. Cuando estos árboles majestuosos son cortados completamente, cuando son talados hasta el suelo, cuando aparentemente han sido destruidos totalmente, parecería que han muerto para siempre. Pero la realidad es que el tronco que permanece en la tierra contiene vida potencial extraordinaria. De ese tronco aparentemente muerto, aparentemente inútil, aparentemente sin esperanza, puede crecer un nuevo árbol, más fuerte, más resistente, más hermoso que el anterior. Puedes ver el patrón esperanzador que Dios está revelando, incluso en medio de la aparente destrucción masiva, incluso cuando parece que todo está completamente perdido. Incluso cuando la situación parece desesperante e irreversible, Dios tiene un plan de restauración sobrenatural. Incluso cuando parece que todo ha fracasado, Dios está trabajando silenciosamente para producir algo nuevo, mejor y más glorioso. Y la frase final es extraordinariamente poderosa. El tronco, la simiente santa. No dice que el tronco simplemente contiene la simiente santa. Dice que el tronco es la simiente santa. El remanente fiel no solo lleva la esperanza divina. Ellos mismos son la esperanza de Dios para las generaciones futuras. ¿Qué significa esto específicamente para tu vida después de la tormenta? Significa que cuando respondes al llamado de Dios, cuando te entregas a sus propósitos, cuando dices, heme aquí, envíame, te conviertes automáticamente en parte de esa simiente santa. Te conviertes en alguien que lleva la esperanza indestructible de Dios a una generación que necesita desesperadamente ver su gloria manifestada. Tal vez has estado pensando que tu llamado tiene que ser algo espectacular y mundialmente visible. Tal vez has estado esperando que Dios te use de maneras dramáticas y reconocidas públicamente. Pero la verdad transformadora es que tu llamado más importante puede ser precisamente ser parte de ese remanente fiel que mantiene viva la esperanza de Dios en un mundo que parece haber perdido completamente la fe en lo sobrenatural. Lo que experimentó Isaías no fue algo único, excepcional o irrepetible exclusivamente para él. Fue el establecimiento divino de un patrón sobrenatural que se repite consistentemente en la vida de todos los que son genuinamente llamados por Dios a través de la historia. Permíteme mostrarte cómo este mismo patrón transformador se repite a lo largo de toda la narrativa bíblica y cómo se aplica directamente a tu vida hoy. Primero, la crisis devastadora que prepara el corazón. Isaías experimentó la crisis nacional y personal del colapso de todo lo conocido. Moisés experimentó la crisis del exilio después de matar al egipcio y huir al desierto. José experimentó la crisis de la traición familiar y el encarcelamiento injusto. David experimentó la crisis de la persecución de Saúl y años de esconderse en cuevas. Pablo experimentó la crisis del camino a Damasco que destruyó todo su sistema de creencias. La crisis no es el final del propósito divino. Es precisamente el contexto donde Dios se revela más poderosamente. Segundo, la visión sobrenatural de la gloria de Dios que cambia toda perspectiva. Isaías vio a Dios sentado en el trono majestuoso del universo. Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. José recibió sueños proféticos que revelaban el plan divino. David fue ungido por Samuel y recibió el Espíritu de Dios. Pablo vio la luz gloriosa del cielo y escuchó la voz de Jesús. En cada caso, la crisis fue seguida por una revelación sobrenatural de quién es Dios realmente y cuáles son sus propósitos eternos. Tercero, el reconocimiento humilde de la condición personal real. Isaías confesó: soy hombre inmundo de labios. Moisés protestó: no soy hombre de palabras. José reconoció su dependencia total de Dios para interpretar sueños. David reconoció su pecado profundamente después de ser confrontado por Natán. Pablo declaró: soy el primero de los pecadores. La visión de la gloria de Dios siempre produce humildad auténtica y reconocimiento honesto de nuestra necesidad desesperante de transformación divina.
Cuarto, la purificación y capacitación sobrenatural de Dios. Isaías fue tocado por el carbón encendido del altar celestial. Moisés fue equipado con señales milagrosas y la presencia divina. José fue dado sabiduría sobrenatural para interpretar y administrar. David fue ungido con el Espíritu Santo para liderar. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y recibió revelaciones extraordinarias. Dios nunca nos llama sin primero capacitarnos sobrenaturalmente para cumplir su propósito. Quinto, el llamado específico y personalizado para cada individuo. Isaías fue llamado a profetizar a una generación rebelde. Moisés fue llamado a liberar a Israel de la esclavitud. José fue llamado a preservar vidas durante la hambruna. David fue llamado a establecer el reino. Pablo fue llamado a evangelizar a los gentiles. Cada llamado es único, específico y personalizado, pero todos siguen el mismo patrón divino de preparación. Sexto, la respuesta de disponibilidad total sin condiciones. Isaías declaró: «Heme aquí, envíame a mí». Moisés finalmente aceptó: «Iré». José permaneció fiel en todas las circunstancias. David esperó pacientemente el tiempo de Dios. Pablo testificó: «No fui rebelde a la visión celestial». La disponibilidad incondicional es la clave para entrar completamente en el propósito divino. Y séptimo, la fidelidad perseverante a largo plazo sin importar las circunstancias. Isaías profetizó fielmente durante décadas de aparente rechazo. Moisés lideró durante 40 años de dificultades en el desierto. José sirvió fielmente desde la prisión hasta el palacio. David esperó años para ser rey. Pablo ministró hasta el final de su vida a pesar de persecuciones constantes. Tal vez en este momento te estás preguntando con urgencia genuina: ¿cómo puedo saber con certeza si Dios me está llamando después de mi tormenta? ¿Cuáles son las señales específicas e inconfundibles de que está preparando mi corazón para responder a su llamado divino? Basándome en la experiencia transformadora de Isaías y en los patrones consistentes que vemos a través de toda la Escritura, permíteme compartir contigo las señales más claras y definidas de que Dios está preparando tu vida para algo extraordinario. Primera señal inconfundible: desarrollas una nueva sensibilidad profunda hacia la santidad y la gloria de Dios. Después de atravesar tu tormenta, comienzas a percibir la presencia de Dios en lugares, situaciones y momentos donde antes no la detectabas. Las cosas que anteriormente te parecían normales o satisfactorias ahora te parecen superficiales o vacías. Tienes un hambre espiritual intensificada, una sed de profundidad divina, un deseo ardiente de experimentar más de la realidad sobrenatural de Dios en tu vida diaria. Segunda señal transformadora: experimentas una nueva conciencia humilde de tu dependencia absoluta de Dios. Como Isaías en el templo, reconoces honestamente que necesitas la purificación, la transformación y la capacitación divina. No estás tratando de impresionar a Dios con tu perfección personal o tus logros humanos. Estás siendo completamente transparente sobre tu necesidad desesperante de su gracia transformadora, su poder sobrenatural y su dirección específica. Tercera señal reveladora: sientes una carga emocional creciente por las necesidades espirituales y físicas de otras personas. Comienzas a ver el mundo que te rodea con los ojos compasivos de Dios. Te duelen profundamente las injusticias sociales. Te preocupan genuinamente las personas que están alejadas de Dios. Sientes compasión auténtica por aquellos que están pasando por tormentas similares a las que tú has atravesado. Cuarta señal definitiva: desarrollas una nueva disponibilidad flexible para ser usado por Dios en maneras que antes no habías considerado. Antes de tu tormenta, tal vez tenías tu propia agenda fija, tus planes personales inmutables, tus objetivos puramente humanos, pero ahora estás genuinamente dispuesto a que Dios interrumpa tus planes con los suyos, que redirija tu carrera hacia sus propósitos, que use tu experiencia de dolor para bendecir a otros. Quinta señal evidente: experimentas una transformación interna tan real que otras personas pueden percibirla claramente. Como Isaías, después de ser tocado por el carbón encendido del altar celestial, hay algo notablemente diferente en tu carácter. Tu perspectiva, tu manera de hablar. Tus palabras tienen más peso espiritual. Tu presencia transmite más paz divina. Tu vida refleja más consistentemente la gloria y el carácter de Dios. Sexta señal poderosa: desarrollas una nueva valentía sobrenatural para enfrentar oposición, crítica o rechazo por causa de tu fe. Entiendes profundamente que el llamado de Dios no siempre será popular.
aceptado o aplaudido por la mayoría, pero estás genuinamente dispuesto a ser fiel a Dios independientemente de la respuesta que recibas de otros. Séptima señal transformadora. Experimentas una perspectiva completamente nueva sobre tu pasado doloroso. Comienzas a ver claramente cómo Dios ha estado trabajando incluso en los momentos más difíciles, más confusos, más aparentemente destructivos, preparándote específicamente para este momento de llamado divino. Tu dolor se convierte en propósito, tu herida se transforma en sabiduría. Tu crisis se revela como preparación. ¿Reconoces algunas o varias de estas señales operando activamente en tu vida en este momento? Si es así, no es casualidad, coincidencia o imaginación. Dios está preparando sistemáticamente tu corazón, tu mente y tu espíritu para responder a su llamado específico después de tu tormenta. Si has reconocido que Dios genuinamente te está llamando después de tu tormenta, si has identificado las señales divinas operando en tu vida, la pregunta absolutamente crucial ahora es, ¿cómo respondes práctica y concretamente al llamado de Dios? Basándome directamente en la experiencia transformadora de Isaías y en los principios eternos de la Escritura, permíteme darte pasos específicos, prácticos y inmediatamente aplicables para responder al llamado divino en tu vida ahora mismo. Primer paso fundamental. Reconoce intencionalmente la gloria de Dios operando en tu situación actual. Aunque tal vez todavía estás viendo o sintiendo algunos efectos residuales de tu tormenta, aunque algunas áreas de tu vida aún necesitan restauración completa, toma tiempo específico para preguntarte honestamente, ¿dónde puedo ver claramente la gloria de Dios manifestándose en medio de mi situación? ¿Cómo ha demostrado Dios su fidelidad inquebrantable incluso en mis momentos más oscuros y desesperantes? Segundo paso esencial. Practica honestidad total sobre tu condición espiritual real. Como Isaías en la presencia de la gloria divina, reconoce sin pretensiones tus áreas específicas de impureza, tus necesidades particulares de crecimiento, tus limitaciones humanas evidentes. No trates de impresionar a Dios presentándote como más espiritual, más maduro o más capaz de lo que realmente eres. Sé completamente transparente sobre tu dependencia absoluta de su gracia transformadora y su poder sobrenatural. Tercer paso transformador. Busca activa e intencionalmente la purificación divina continua. Presenta específicamente ante Dios las áreas concretas donde necesitas su toque transformador, su sanidad profunda, su liberación completa. Permite que el fuego de su santidad quite todo lo que no debe permanecer en tu vida y refine todo lo que es valioso para sus propósitos eternos. No resistas el proceso de purificación, abrázalo como preparación necesaria para el servicio efectivo. Cuarto paso crucial. Dedica tiempo consistente e intencional para escuchar activamente la voz específica de Dios. Establece rutinas regulares de oración profunda, estudio meditativo de la Biblia, adoración concentrada y silencio contemplativo. Pregúntale directamente a Dios, ¿cuál es mi llamado específico en esta etapa de mi vida? ¿Cómo quieres usarme concretamente en tu reino? ¿Qué pasos específicos quieres que tome ahora? Quinto paso decisivo. Responde con disponibilidad total e inmediata cuando sientas claramente el llamado de Dios. Cuando percibas la dirección divina, cuando recibas confirmación espiritual, cuando sientas el impulso del Espíritu Santo, no lo pospongas indefinidamente esperando sentirte completamente preparado o totalmente calificado. Dios no está buscando perfección humana, está buscando disponibilidad genuina y obediencia inmediata. Sexto paso realista. Prepárate mental, emocional y espiritualmente para enfrentar dificultades, oposición y momentos de desaliento. Como Isaías recibió advertencia divina sobre la naturaleza difícil de su ministerio, entiende que el llamado de Dios frecuentemente no será fácil, popular o inmediatamente exitoso según los estándares humanos. Habrá momentos de oposición externa, desánimo interno y aparente fracaso temporal, pero tu fidelidad se basa en la obediencia a Dios, no en los resultados visibles inmediatos. Séptimo paso perspectivo. Mantén conscientemente la perspectiva eterna sobre tu llamado y tu servicio. Recuerda constantemente que eres parte de algo infinitamente más grande que tus circunstancias actuales, tus limitaciones presentes o tus desafíos temporales. Eres participante activo en el plan redentor eterno de Dios para la humanidad, colaborador en su obra transformadora en el mundo. Octavo paso práctico.
Comienza a obedecer y servir exactamente donde estás ahora mismo. No esperes hasta tener todas las respuestas, todos los recursos o todas las habilidades que crees que necesitas. Necesitas entender algo profundo, eterno e inconmensurablemente importante sobre el impacto real de tu respuesta al llamado de Dios después de tu tormenta. Cuando Isaías pronunció esas palabras transformadoras, heme aquí, envíame a mí, no solo cambió radicalmente su propia vida y destino, cambió literalmente el curso de la historia de la humanidad para siempre. Sus profecías se convirtieron en la base fundamental para entender la venida del Mesías prometido, la esperanza inquebrantable de la redención divina, y el plan eterno de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tú probablemente piensas, pero yo no soy un profeta extraordinario como Isaías, no tengo capacidades sobrenaturales especiales, no voy a escribir libros de la Biblia que impacten a millones de personas durante milenios. Pero la verdad absolutamente transformadora es que todos los que responden genuinamente al llamado de Dios sin excepción, tienen un impacto eterno e inconmensurable en el reino divino y en las vidas humanas. Tu respuesta obediente puede ser literalmente la diferencia entre que alguien encuentre esperanza genuina o permanezca en desesperanza destructiva. Tu disponibilidad total puede ser el instrumento específico que Dios use para transformar sobrenaturalmente una familia quebrantada, restaurar una comunidad dividida, o influenciar una generación perdida hacia la verdad divina. Considera esto cuidadosamente antes de atravesar su tormenta y responder al llamado divino. Isaías era simplemente un hombre privilegiado con buenas intenciones, preocupaciones sociales y deseos nobles. Después de su tormenta, su encuentro con la gloria divina y su respuesta apasionada al llamado, se convirtió en la voz profética de Dios para su generación y para todas las generaciones subsiguientes. ¿Qué transformación extraordinaria podría ocurrir en tu vida si respondieras con la misma disponibilidad total, la misma pasión genuina, el mismo compromiso inquebrantable? El profeta Isaías no solo impactó dramáticamente a su generación inmediata, sus palabras inspiradas continúan impactando, transformando y consolando vidas humanas más de 2,700 años después de haber sido pronunciadas. Las promesas mesiánicas que proclamó bajo inspiración divina se cumplieron perfecta y completamente en la persona y obra de Jesucristo. Las palabras de esperanza, restauración y redención que pronunció siguen consolando a personas en crisis, fortaleciendo a creyentes desalentados y guiando a buscadores sinceros hacia la verdad divina en este mismo momento. ¿Qué significa esto específica y personalmente para ti después de tu tormenta? Significa que tu respuesta obediente al llamado de Dios puede tener ramificaciones eternas que se extienden infinitamente más allá de lo que tu mente finita puede imaginar o comprender. Las personas que toques con amor genuino, las vidas que influencies con sabiduría divina, las semillas de verdad que plantes con fidelidad constante, pueden producir fruto abundante, duradero y multiplicador por generaciones enteras. Tal vez tu llamado específico sea ser un padre o madre que cría hijos con valores sólidos del reino de Dios. Tal vez sea ser un empresario íntegro que maneja sus negocios con honestidad, justicia y compasión genuina. Tal vez sea ser un educador inspirador que influencia a estudiantes con amor auténtico, sabiduría práctica y esperanza inquebrantable. Tal vez sea ser un líder comunitario que busca incansablemente justicia social, paz duradera y reconciliación genuina. No importa cuál sea tu llamado específico, único y personalizado, lo absolutamente importante es que respondas con la misma pasión ardiente, la misma disponibilidad total, la misma entrega incondicional que caracterizó la respuesta de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque cuando respondes genuinamente al llamado de Dios después de tu tormenta, te conviertes automáticamente en participante activo de su plan eterno para la redención, restauración y transformación del mundo. Hemos llegado al momento final y más crucial de nuestro tiempo juntos, pero en realidad, estamos llegando al comienzo de algo infinitamente más grande, más significativo y más transformador de lo que puedes imaginar. Porque ahora mismo, en este preciso momento, tú estás enfrentando exactamente la misma pregunta eternal que Isaías enfrentó hace más de 2,700 años en el templo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta no es meramente histórica, académica o teológica, es profundamente personal, urgentemente actual y absolutamente determinante para tu destino eterno. Dios te la está haciendo a ti ahora mismo, en este momento, después de todo lo que has vivido, después de todas las tormentas que has enfrentado valientemente,
Después de todos los momentos donde has experimentado su fidelidad inquebrantable incluso en la oscuridad más profunda, Él te está preguntando directamente, ¿estás disponible para ser enviado? ¿Estás dispuesto a que yo use tu experiencia, tu dolor transformado, tu sabiduría ganada a través del sufrimiento para bendecir, sanar y restaurar a otros que están atravesando tormentas similares? ¿Permitirás que convierta tu testimonio en ministerio, tu herida en sabiduría, tu crisis en llamado? Tal vez durante meses o años has estado esperando inconscientemente que alguien más responda a las necesidades que ves a tu alrededor. Tal vez has estado pensando que no estás suficientemente calificado, preparado o capacitado para ser usado por Dios de maneras significativas. Tal vez has estado posponiendo tu respuesta hasta sentirte más preparado espiritualmente, más maduro emocionalmente, más estable financieramente. Pero la verdad transformadora que debes entender es que Dios no está esperando tu perfección humana, tu preparación completa o tu estabilidad total, está esperando únicamente tu disponibilidad genuina, tu corazón dispuesto, tu respuesta obediente. Está buscando personas que, como Isaías, estén dispuestas a decir, heme aquí, Señor. A pesar de mis imperfecciones, mis limitaciones, mis miedos y mis inseguridades, estoy disponible para que me uses según tu voluntad perfecta. ¿Cuál va a ser tu respuesta definitiva? ¿Vas a permitir que este momento pase sin responder? ¿Vas a seguir esperando hasta sentirte más preparado? ¿O vas a tomar la decisión más importante de tu vida y responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Quiero invitarte a hacer algo transformador conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por algunos momentos y permite que tu imaginación espiritual te transporte a esa misma sala del trono celestial donde estuvo Isaías. Imagínate viendo la gloria majestuosa de Dios, sintiendo su presencia abrumadora, escuchando serafines cantando Santo, Santo, Santo y luego escuchando esa voz divina preguntándote personalmente, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué respuesta surge espontáneamente de lo más profundo de tu corazón? ¿Qué te está impidiendo responder con la misma pasión que Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Qué miedos, inseguridades o excusas necesitas entregar completamente a Dios para poder responder con libertad total? Si estás genuinamente listo para responder al llamado de Dios después de tu tormenta, quiero que escribas en los comentarios estas palabras poderosas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y comparte brevemente, en 1 o 2 oraciones, cómo sientes específicamente que Dios te está llamando a servirle, a usar tu experiencia para bendecir a otros, a convertir tu testimonio en ministerio. Si todavía no tienes claridad completa sobre cuál es tu llamado específico, escribe simplemente Señor, ayúdame a escuchar claramente tu voz y a entender tu llamado para mi vida. Y comprométete genuinamente a buscar a Dios persistentemente hasta que tengas la claridad divina que necesitas. Tu respuesta hoy determinará si entras en el propósito extraordinario para el cual fuiste creado o si permaneces en la periferia de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. La elección es tuya. El momento es ahora. La pregunta es, ¿cuál será tu respuesta?